Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Lo primero que tengo que hacer es agradecer la amable invitación del Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses de Colombia y decir que me hace, bueno, y agradecer la presentación, la amable presentación. Tengo que decir que me hace muchísima ilusión compartir de modo transoceánico las inquietudes, los numerosos problemas, o más que problemas, cuestiones que plantea la prueba de ADN de uso forense y, bueno, sobre todo compartir con ustedes distintas experiencias. He intentado estudiar un poco la situación en Colombia, pero seguro que ustedes pueden aportar muchos más datos. Al final de la intervención me encantaría participar e intercambiar cuestiones. Y, bueno, yo tengo que agradecer además que me dejen hablar, siempre lo digo, de un tema que me apasiona. Y el principal problema de que me dejen hablar de un tema que me apasiona es el límite de tiempo y la cantidad de información que siempre quiero meter. Procuraré ordenarme y, bueno, en cualquier caso, luego estaré abierta a cualquier intervención, que sería muy, muy gustoso para mí. Bueno, quería empezar diciendo que algo muy obvio, ¿no? Que la prueba de ADN es una herramienta poderosísima ante los tribunales y que hay tres grandes grupos de utilización de la prueba de ADN ante los tribunales. Estos tres grandes grupos, cuando se empezó a utilizar esta prueba, parecían estancos, parecían separados, ¿no? Por un lado, la identificación de vestigios biológicos de interés criminal en la escena del crimen, la toma de muestras de los sospechosos, de los acusados. Por otro lado, la investigación biológica de la paternidad y la investigación de la filiación en el ámbito civil. Y, por último, la identificación de restos cadavéricos en personas desaparecidas. Parecían, como digo, compartimentos separados. Sin embargo, no lo son tan ciertamente. Pensemos, por ejemplo, la identificación de restos cadavéricos. Podíamos pensar en principio que se refería a identificación de restos de origen accidental, un naufragio, un accidente. Sin embargo, en muchos casos, estos restos que se traten de identificar son también fruto de actos delictivos. Incidiendo en este tercer grupo, en la identificación de restos cadavéricos, se ha ido habiendo una evolución en su utilización. En esto que les digo, desde utilización en un tema totalmente separado de la comisión delictiva a irnos acercando poco a poco a la posible utilización en identificación de restos cadavéricos, pero también con un fondo de identificación delictiva. Por ejemplo, de investigación delictiva. Por ejemplo, una cosa es la utilización de la prueba de ADN, de la prueba genética, para la identificación de los restos de los zares, como se utilizó con el cotejo, con el marido de la reina Isabel, con el príncipe Felipe, que era un pariente consanguíneo, que es, bueno, una identificación histórica. La primera vez que se utilizó la prueba de ADN en restos cadavéricos fue en el accidente del Tupolev en 1996, que fue un gran éxito científico, pero que sin duda era la utilización de una prueba de ADN en un grupo muy acotado. Hubo 141 fallecidos, había una lista de pasaje, los familiares cedieron sus muestras biológicas y digamos que fue relativamente sencillo, aunque muy adelantado porque estamos hablando del año 96, la utilización de la prueba de ADN. Esto ha ido evolucionando. Un gran avance y una utilización ya masiva fue a raíz del atentado de las Torres Gemelas en el año 2001. En este caso se llevó a cabo un protocolo con una interacción de científicos, policía, en fin, una utilización de medios muy amplia, y se llevó a cabo un protocolo
para la utilización de estos análisis biológicos para la identificación de restos cadavéricos, hasta tal punto que de los 2.793 fallecidos se llegaron a identificar y entregar familiares los restos de 1.595 personas. En fin, en Colombia esto para ustedes es algo que está regulado. Tienen un decreto, la ley 1408 del 2010, desarrollada, reglamentada por el Decreto Nacional 303 del 2015. Pero desde aquí, digamos, me llama la atención en su lectura que se refiere, desde luego, a la reparación de víctimas. El mismo título lo dice, ¿no? Se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización o identificación. Es una regulación muy específica, muy parcial. Se trata de entregar esos restos cadavéricos si se localizan a sus familiares, nada más y nada menos. Pero lo que se echa de menos o lo que llama la atención es que no hay una regulación sobre la utilización de posibles vestigios biológicos en esos mismos restos para la identificación, a lo mejor, de personas autores de determinados delitos. En España, intentando, digamos, este acercamiento de la utilización de la prueba de ADN, o sea, explicarles por qué la utilización de la prueba de ADN e identificación de restos cadavéricos puede tener trascendencia también en la identificación de autores de delitos, tuvimos el caso de los atentados yihadistas del 11 de marzo del 2004 con los atentados en las distintas estaciones de trenes, que ustedes también conocerán. Bien, se utilizó indudablemente la prueba de ADN para la identificación de determinados fallecidos, que si bien eran inmediatos, eran recientes, en muchos casos estaban totalmente desfigurados, para entregar a sus familias los fallecidos, pero también, que luego volveré al tema, se recogieron restos biológicos para intentar la averiguación de los autores de la masacre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero resaltar la necesidad imperiosa de una regulación jurídica lo más amplia posible abarcando el mayor número de campos posibles en la investigación forense sobre la prueba de ADN. El hecho de que no haya una regulación conlleva muchos problemas jurídicos en los tribunales. No conlleva, el hecho de no estar regulado no significa que esté permitido, sobre todo determinadas prácticas con estas pruebas de ADN, lo cual es una pena, digamos. Perdemos, por ausencia de legislación, perdemos muchísimos recursos que nos facilita la prueba de ADN. Tenemos que partir de una premisa. Este señor, que los científicos conocen sin duda, fue un genio porque fue el que se le ocurrió asociar el hecho de que el ADN fuera individual y único para cada uno de nosotros con las posibilidades en investigación penal. Si recogemos un vestigio en la escena del delito y tenemos una persona con que cotejarlo, un sospechoso, podremos por lo menos saber que a esa escena del delito llegó una muestra de esa persona. Y eso tiene un potencial investigador muy importante. ¿Qué pasa? Que Alan Jeffrey bautizó esta posibilidad para transmitir, con buena fe sin duda, el potencial identificador de la prueba genética, le llamó DNA fingerprint, es decir, una especie de huella dactilar. Quiero que la idea principal de esta charla sea que no es la prueba de ADN la prueba dactilar. Si pensamos que es similar a la huella dactilar, pues no necesitamos una regulación específica y no hay problema ninguno en la toma masiva de todas las personas del perfil genético. Sin embargo, jurídicamente, vemos cómo no es así. Les voy a dar unas premisas, luego sobre algunas incidiré. Para empezar,
el perfil genético proviene de una muestra o vestigio biológico, diferente a una huella dactilar. Por muy mínimo que sea la injerencia corporal que necesitamos para tomar una muestra indubitada de un sospechoso, de un acusado o de un condenado, hay un mayor grado de injerencia corporal que en la toma de una huella dactilar. La información analizada y potencialmente analizada sobre todo es diferente. Muchas veces se ha argumentado, pero si cuando hacemos el análisis de ADN solo vemos marcadores, antes se decía codificantes, es más correcto decir meramente identificadores, solo vemos marcadores meramente identificadores. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando se lleva a cabo una entrada de registro en un domicilio, se necesita, bueno, distintos países, distintas regulaciones, pero una autorización de un fiscal, una autorización en España de un juez instructor, y la policía podría decir, pero si solo voy a buscar droga y no voy a ver nada más. Sí, pero potencialmente usted puede ver algo más. Esto pasa un poco con el ADN. El perfil genético nos puede dar mucha más información que la que meramente identificadora. Esto implica que la prueba de ADN vulnera derechos fundamentales. Es un tema que no es que sea una opinión mía, luego les diré que los tribunales así lo han establecido, y está en juego derechos fundamentales de los distintos ordenamientos jurídicos democráticos. Siempre desarrollan en sus constituciones que es la libertad, la intimidad o la privacidad, y siempre son considerados derechos fundamentales. Tenemos además ahora la posibilidad de, respecto a un vestigio biológico, el análisis de ADN, analizar determinados marcadores físicos. Espero poder detenerme en alguno de estos aspectos. Es decir, tengo un vestigio en la escena del delito y analizando el vestigio sin tener un sospechoso puedo sacar determinados rasgos físicos de esa persona que ha dejado el vestigio. Esto es una herramienta brutal y un avance increíble, pero tiene también ciertos aspectos bioéticos a cuestionar o a plantearse. El ADN, como otra diferencia de la huella dactilar, tiene riesgos que no tiene una huella dactilar. Hay mucho más riesgo de contaminación con terceros, pues desde los propios participantes de la inspección ocular, de transferencias secundarias, de personas que habitualmente nada tienen que ver con un delito en una determinada escena, pero frecuentan esa escena por motivos totalmente ajenos al delito. Por otro lado, el ADN también tiene información de terceros, cosa que no tiene la huella dactilar. Cuando sometemos a una persona a una prueba de ADN, ese perfil genético es único para ella, pero se parece, entre comillas, ya que proviene del padre y de la madre, a sus familiares consanguíneos, con lo cual cuando nosotros consentimos a que nos tomen el perfil genético, digamos que estamos consintiendo por nosotros y por nuestros familiares consanguíneos. Tenemos que tener en cuenta también los distintos aspectos de una legislación para un caso concreto, una investigación concreta sobre la cual hay un sospechoso al que le requerimos la prueba de ADN, frente a la posibilidad de formar un archivo de una base de datos de ADN de determinadas personas, que luego veremos qué personas pueden conformar esa base. No es lo mismo, ¿no? Parece que se requieren menos requisitos cuando hay una sospecha contra una persona frente a formar parte de un archivo. Esto es como un bombardeo, una tormenta de ideas sobre por qué es diferente una huella dactilar a un perfil genético. Y esto es un poco las ideas que quiero desarrollar y quiero plantear los problemas que se plantearon en España y en Europa sobre la regulación jurídica teniendo en cuenta estos aspectos. Bueno, tiene algún defecto, pero lo vamos a dejar. Estas diferencias respecto a la huella dactilar tiene unas consecuencias científicas importantes. Tenemos que ser muy cuidadosos con esos riesgos que planteaban sobre la toma, sobre que no puede cualquiera llevar a cabo ni la toma, ni el análisis, ni la cadena de custodia,
los laboratorios tienen que estar homologados y pasar ciertos controles de calidad. En este sentido, la legislación de los países se divide entre aquellos que, digamos, tienen que ser laboratorios oficiales, como es el caso de Francia, o bien laboratorios que hayan pasado determinados controles para poder utilizarse con usos forenses, para poder utilizarse ante los tribunales. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que muchas veces nos encontramos con el ADN, y tienen aquí la foto del asunto de O.J. Simpson, que les recuerdo, bueno, es un tema que ha tenido muchísima trascendencia mediática. Bueno, lo que consiguieron sus abogados no fue nada más y nada menos que cuestionar la cadena de custodia, ¿no? Ese guante que apareció en la escena del delito con vestigios biológicos de este señor, pues lo que consiguieron los abogados es hacer dudar al jurado de que se había plantado la prueba allí, ¿no? Si no le sirve el guante, debe ser absuelto. Entonces, esta es la escena que transmite. Se cuestionó, en definitiva, la cadena de custodia. Este es un caso que siempre, bueno, es interesante de contar, haciendo hincapié en la necesidad de este cuidado con la contaminación y de este cuidado con la toma de muestras, que es el denominado, que se denominó en Europa el fantasma de Heilbronn. Hubo una serie de delitos que se caracterizaron como delitos seriales porque en todas las escenas de los distintos delitos en una franja de tiempo muy importante, de 1993 al 2009, se recogían vestigios biológicos que coincidían entre sí en las distintas escenas del delito. Lo que pasa es que eran delitos muy distintos tipos de homicidios, distintos tipos de asesinatos, robos con intimidación. Los investigadores digamos, volvieron locos. Fue internacional en Austria, en Francia, en Alemania, hasta que por fin se llegó a la conclusión. Pero imagínense la cantidad de recursos que se perdieron por el camino y de datos que se perdieron por el camino, de que ese ADN que aparecía en todas las escenas del delito venía de un bastoncillo que una persona del laboratorio no utilizaba los guantes de látex porque le daba alergia y contaminaba los bastoncillos que luego utilizaban los investigadores para recoger el ADN en la escena del crimen. En España, sin ir más lejos y concretamente en Santiago de Compostela, se lo digo para que no piense, el fantasma de Heilbronn es un caso único y excepcional en el mundo. Aquí en Santiago de Compostela hubo el asesinato de una niña adoptada, y en su camiseta apareció, en el laboratorio policial, apareció un vestigio biológico que, cotejado con el archivo de ADN, dio un match con un individuo, cuya fotografía aparece aquí, que tuvo que demostrar, fue esta persona la que tuvo que demostrar que era imposible que estuviera ese día en Santiago de Compostela. Bueno, tuvo la suerte de que había estado en un cumpleaños con unas grabaciones de cámaras, etcétera, etcétera, y de que había dos sospechosos muy claros, que eran los padres, que posteriormente fueron condenados. Volveré luego a este caso. Con toda esta problemática y toda esta enumeración, hay que decir que el Consejo de Europa fue pionero. Imagínense, en el año 92 ya llevó a cabo unas recomendaciones vinculantes para los países europeos sobre la utilización del análisis de ADN en el marco del sistema judicial penal. En aquel entonces ningún país tenía legislación al respecto y el Consejo de Europa exhortaba a los países europeos a que establecía como premisa que efectivamente la prueba de ADN violentaba derechos fundamentales y establecía como premisa que había que regular por cada uno de los países esta materia, con una legislación explícita. En nuestro ordenamiento, en el ordenamiento español, establece que no surten efecto las pruebas obtenidas, directo o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. Y para limitar, eso no significa que los derechos fundamentales sean ilimitados de modo absoluto.
se pueden restringir, pero para restringirlos se requiere una legislación específica con una categoría que el Consejo de Europa hablaba de categoría superior legislativa. En cualquier caso, en el caso español, pues se denomina ley orgánica, con una mayoría reforzada en el Congreso, en el Parlamento. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al hilo de esta materia, ha condenado al Reino Unido, porque los primeros que sacaron una legislación siguiendo esta recomendación en teoría, pero una legislación amplísima sobre la utilización de los perfiles de ADN, fueron el Reino Unido. Inglaterra hizo una base de datos de ADN en la cual se introducían los perfiles genéticos de cualquier persona que hubiera cometido prácticamente una infracción administrativa. O sea, y además podían ser menores de edad. Y sobre todo, y además no se establecía un periodo de cancelación de esos perfiles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una persona, Marper, en su nombre y en el nombre de su hijo, que había sido introducido en esta base de datos, recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta sentencia es muy interesante, si están interesados en este tema, creo que es fundamental partir de esta sentencia. Establecía por qué la huella genética no era una huella dactilar y condenaba al Reino Unido a establecer un periodo de cancelación de los perfiles genéticos. Les digo como anécdota que, bueno, quien hace la ley hace la trampa y que posteriormente se ha condenado a Francia porque, vale, muy bien, se puede establecer un periodo, pero si establecemos un periodo de 80 años, tampoco se está cumpliendo con el espíritu de no permanecer de modo eterno en la base de datos, ya que hay una limitación de derechos fundamentales. Bueno, la situación legal en España, digamos que se la quiero transmitir un poco para compartir los problemas por los que hemos pasado y seguimos pasando, qué opciones dentro de las opciones legislativas posibles se han tomado en nuestro país y un poco por compartir con ustedes estas inquietudes y porque evidentemente es la situación que más conozco. En general, y creo que esto es una inquietud que seguro que comparten ustedes, la regulación legal en muchos casos ha sido a base de impulsos mediáticos y de exigencias internacionales. Había siempre, si bien la primera legislación en Europa fue la inglesa en el 95 y los países se fueron incorporando, en España no había un consenso para sacar la ley de bases de datos. Uno de los puntos fundamentales que se debatía es quién era el custodio de la base de datos, el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior. La legislación resultante, no sé si se darán cuenta cuando os explique lo que tenemos, hay una incongruencia y curiosamente se requieren muchos más requisitos y muchas más garantías cuando tenemos un sospechoso concreto que cuando utilizamos el archivo de ADN. Se nos surge, porque esto de la prueba de ADN los científicos siempre van por delante de los juristas, por supuesto, y cuando ya uno cree que está agotado el tema y que ya la intimidad, la privacidad, la base de datos, el tiempo de conservación, ya lo ha estudiado todo, los científicos alcanzan una nueva meta y en la actualidad una de las grandes cuestiones y uno de los grandes debates es el fenotipado forense. Esto que les decía de la posibilidad de a través de los vestigios biológicos de una muestra sacar rasgos físicos de la persona de procedencia sin tener nadie con quien cotejar. ¿Cómo se inició la regulación en España? Hay un caso muy interesante y muy determinante en esta materia, que fueron los casos de Rocío Vanikov y Sonia Caravantes. Rocío Vanikov fue una adolescente que en el año 99 apareció asesinada en Andalucía y se sospechó desde un principio de una amiga de la familia, de Dolores Vázquez. Bueno, el juicio por homicidio consumado es del jurado en España y se condenó a esta mujer a 15 años por este homicidio.
Bueno, en la escena del delito de Rocío Vanikov, en la inspección ocular se había recogido una colilla. Se había analizado ese vestigio biológico, no había regulación de bases de datos de ADN y, como en muchos casos y como en muchos países, vale, no hay regulación de bases de datos de ADN, pero esos perfiles se van archivando en cierto modo, lógicamente, por los investigadores. Se van guardando, el análisis se va guardando. Nadie les dice que lo destruye y se va guardando. Bueno, cuando Dolores Vázquez está en prisión cumpliendo condena, a pocos kilómetros de donde apareció Rocío Vanikov, fue hallada asesinada igualmente Sonia Caravantes en el año 2003. En las uñas de Sonia Caravantes se recogieron vestigios biológicos, se hizo el análisis, se introdujo en los archivos policiales, esos archivos que no están regulados y que no estaban regulados, y al Guardia Civil que metió los resultados le saltó un match con la colilla de Rocío Vanikov. Claro, yo siempre pienso en este hombre diciendo, madre mía. Y bueno, esto lógicamente salió a la luz, se puso en conocimiento y se inició la investigación partiendo de premisas muy distintas, pero mientras Dolores Vázquez estaba cumpliendo su condena. Bueno, a raíz de la colilla, que era de una marca inglesa, se llevó a cabo una investigación mucho más exhaustiva y se llegó a el señor King. La pareja de King llamó a la policía diciendo que tenía sospechas porque en esas fechas, bueno, el caso es que se tomó una prueba biológica de King, un perfil genético, y dio un match, él confesó y se le condenó. Dolores Vázquez fue finalmente en recurso de revisión absuelta. Pero esto puso de manifiesto que si King no hubiera reconocido los hechos, estábamos huérfanos de legislación. Se sacó, de hecho se sacó en la Ley de Presupuestos del Estado, como ya me dirán que tiene que ver, una reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal para amparar en la utilización de ese análisis de ADN que se había tomado para un caso concreto. Bueno, los artículos de nuestro código, de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal son estos, que amparaban al juez de instrucción a recoger los vestigios y análisis biológico, a tomar muestras de un sospechoso siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen. Dejaba esta valoración y sigue estando para un caso concreto en manos del juez la toma de muestras del sospechoso. Bueno, con esta base de datos tácita de vestigios cuyo análisis se archivaba policialmente, se utilizaron, se llegaron a utilizar cotejos de vestigio sospechoso. Uno de los casos, bueno, yo les pongo casos concretos porque creo que es más gráfico y más fácil de entender. Hubo una serie de violaciones en serie y una de las víctimas creyó reconocer a su violador por la calle. Denunció, llamó a la policía, capturaron a ese señor, ella lo reconoció en rueda, a ese señor se le enjuició por esa violación y se le condenó. A las víctimas de las violaciones que habían sido tan idénticas a esa violación, era claramente un violador en serie, se les exhibió a esta persona en rueda y todas las víctimas reconocieron a esta primera persona que había reconocido a la primera víctima. Y este hombre fue condenado. Años más tarde, en las dependencias judiciales de Barcelona, donde habían sido estos delitos, el policía que había llevado la investigación vio pasar a un detenido, el primigenio estaba cumpliendo condena, y preguntó, dijo, madre mía, ¿cómo se parece este señor al violador? Preguntó por qué delito era y era por un delito contra la libertad sexual. El hombre no se quedó tranquilo y revisó aquellos casos, vio que había vestigios de ADN, en aquel momento no se habían utilizado, no había la posibilidad de utilizarlo y se hicieron entonces un cotejo de vestigios, efectivamente, entre las distintas víctimas coincidían y se solicitó la prueba de ADN a este segundo
sospechoso. Y efectivamente dio un match. ¿Qué ocurrió? Que en los supuestos de violación en seriales, en algunos casos había vestigios biológicos y eso sí hubo recurso de revisión, se juzgaron y se condenó al segundo, pero el primero, que estaba condenado por supuestos en los cuales se había reconocido en rueda y no había vestigios biológicos en la víctima, en principio no podían ser revisados. Después de mucho pelea, después de este señor fue indultado. Pero el otro señor, el segundo, no pudo ser condenado por esta serie de violaciones que no había habido vestigio biológico. Teníamos entonces una regulación para un caso concreto. Se guardaban los análisis de los vestigios, no los análisis de los sospechosos, pero cada vez se exigía a nivel internacional la necesidad de una regulación, tal como nos exigía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para poder intercambiar con otros países de Europa los perfiles de ADN. Por ejemplo, esto hubiera tenido mucha trascendencia en el caso King, en el caso de Rocío Vanikov, porque esta persona había sido condenada en Inglaterra por violación. ¿De acuerdo? Entonces, el Tratado de Prüm de 2005 dijo: aquí no se puede intercambiar ADN con otros países si no tienen ustedes una ley con el rango suficiente para hacerlo. Después había habido, bueno, 3 anteproyectos de ley sobre la base de datos de ADN. Eran todos ante el Ministerio de Justicia. Con esta exigencia del Tratado de Prüm se sacó la Ley 10/2007, nuestra legislación actual, reguladora de la base de datos policial sobre identificaciones obtenidas a partir de ADN. Es una base de datos policial. Frente a esos requisitos de la toma de muestras para un caso concreto en el cual el juez analizará su necesidad, en el caso de la base de datos, es la policía la que toma las muestras y fluidos de sospechoso, detenido o imputado, así como del lugar del delito. Eso en cuanto a las personas. Los delitos graves. En España son delitos graves aquellos que tienen una pena de 5 años, ¿vale? 5 años o más. Y en todo caso los que afecten a la vida, libertad, indemnidad, libertad sexual, patrimonio siempre que fueran realizados con fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas, así como los casos de delincuencia organizada. ¿Qué ocurre? Bueno, esto en principio parece perfecto, pero ¿quién determina que estemos ante esos delitos? Esa calificación jurídica la lleva a cabo el policía, los agentes policiales, los instructores de los atestados, cuando llevan a cabo la detención. Y todos sabemos que la calificación entre un robo con intimidación o un hurto en un tirón de bolso es complicada. La distinción entre un atentado o una falta a agentes de la autoridad es complicada. Esa calificación jurídica para la toma de muestras del sospechoso la lleva a cabo la policía. En principio, tenía que consentir, nos lo pone la ley. El sospechoso tiene que consentir la toma de muestras. Ese consentimiento se empezó a tomar sin asistencia letrada. ¿Vale? El sospechoso, igual que le tomaban la huella dactilar, le decían: y ahora te tomamos la muestra, firma aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esto empezó a llegar a los tribunales y se empezaron a anular estas pruebas de ADN. El Supremo dijo que un detenido tenía que ser asistido de letrado para consentir, ¿vale? Para consentir sobre la toma de muestras de ADN. En paralelo salió la Directiva Europea sobre el derecho del detenido a la asistencia letrada en todas las diligencias que se practiquen con él. Y por tanto también en la toma de muestras de ADN, en el consentimiento para la toma de muestras de ADN. ¿Qué pasa? Eso implicaba que la policía nos transmitía que se negaban más. Hombre, claro que se niegan más, son asistidos de abogado, pues se niegan más. Pero es que si estamos ante los supuestos de la Ley Orgánica de Bases de Datos de ADN,
la propia ley nos da el mecanismo de que ustedes pueden ir al juez a pedirle autorización y el juez ya sopesará y entonces sí la calificación jurídica será rigurosa sobre si estamos en esos delitos y si, aún sin consentimiento, se puede tomar la muestra de ADN. Bueno, esto, si se dan cuenta, es otra vuelta más, porque ¿qué pasa? Y aquí llegamos al quiz de muchas cuestiones, si el señor se niega en redondo, con oposición física. ¿De acuerdo? En el año 2015, y al hilo de la directiva de la necesidad de asistencia letrada, se puso también la posibilidad de la toma forzosa. Por ley orgánica se estableció esta posibilidad. Se puede imponer la ejecución forzosa, lo establece el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero siempre judicialmente. A ver, la realidad del día a día. La realidad del día a día es que la prueba del ADN tiene unas características muy concretas y es que nosotros no podemos evitar desprender vestigios biológicos. Yo a los detenidos que vienen con la negativa y que yo entiendo que estamos en los supuestos legales de posibilidad de la toma de muestras y de que sí creo que debe ser tomada esa muestra para formar parte del archivo de ADN, y en presencia letrada siempre les informe, mire, vamos a ver, podemos hacer dos cosas. Yo voy a hacer la resolución que voy a autorizar porque creo que estamos en los supuestos y la voy a hacer y se la voy a notificar. A partir de ahí lo podemos hacer a la fuerza, pero también porque a los jueces de instrucción y a los juristas obviamente no nos gusta el sometimiento a la fuerza, bueno, ni a nadie, obviamente. Pero también podemos esperar porque usted va a dejar un vestigio biológico y con las determinadas garantías Dios se recoge y se analiza. Bueno, en ese caso, pues ya el abogado le dice, normalmente le dice, mire, vamos a ver, vamos a dar la muestra porque el juez lo ha autorizado y no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Quiero decir que luego la práctica sí que es verdad que se puede solucionar, no es que haya que someter a una tortura al detenido para recogerle la muestra de saliva cuando se opone en principio, pero sí que es verdad que muchas veces se oponen asesorados por su abogado para decir, vamos a ver, esto no es uno de los supuestos en los cuales o el grado de sospecha no es suficiente para que te tomen la muestra de ADN y ya quedes en el archivo para siempre, porque estamos hablando de que se toma la muestra de ADN para formar parte del archivo cuando te han detenido por determinados delitos, aunque no haga falta ese ADN para la investigación del caso concreto. Pensemos en un robo infraganti. Se detiene ese señor por robo, reconoce los hechos. No se necesita el perfil de ADN para nada, pero nuestra ley orgánica dice, cuando un sospechoso de un robo se le detiene, se le tomará el perfil para que forme parte del archivo de bases de datos de ADN. Muy discutible, muy cuestionable, pero es uno de los parámetros que hay que tomar a la hora de desarrollar la legislación sobre esta materia. Curiosamente, se saca la Ley Orgánica de Bases de Datos de ADN en el año 2007, pero se hablaba de sospechosos, detenidos e imputados y como ya iba a ser un grupo tan amplio no decían nada de los condenados, cuando si lo pensamos, hombre, un condenado que ya es por determinados delitos sí parece mucho más importante, mucho más interesante que forme parte de un archivo para evitar la reincidencia. Sin embargo, no es hasta el 2015 cuando se reforma nuestro Código Penal para establecer la posibilidad de que se tome el ADN de los condenados. Y es curioso porque en los sospechosos, detenidos, investigados policiales pone que la policía tomará. Y en los condenados deja en manos del juez que pueda valorarse que exista un peligro relevante de reiteración delictiva. Y el juez o tribunal podrá acordar la toma de muestras biológicas de su persona. Bueno, no sé si ustedes lo ven, pero yo veo cierta contradicción. Parece que cuando una persona haya sido condenada, debería haber menos dudas de que deba formar parte de la base de datos de ADN. Bueno, les traigo aquí un ejemplo rápido de lo que pasa, o sea, de lo que pasa en el día a día, ¿no?
y por qué los jueces tenemos que estar pendientes, por qué los juristas, bien los jueces, bien el fiscal, bien el encargado, la parte jurídica de la investigación de un delito, tiene que estar pendiente de estos temas. No es que la prueba de ADN sea meramente científica, tiene una parte jurídica muy interesante y muy importante. Se detiene un señor por ese funcionamiento del ADN. ¿Qué quiero decir con esto? Robo, el ejemplo concreto, robo con fuerza en un comedor social. Aparece una colilla. Esa colilla se analiza, se coteja con el archivo y da un match. Un match con un perfil biológico de un señor que fue detenido un año antes por otro tema. Entonces, ese señor David lo detienen y viene detenido por el robo del centro social. La declaración del señor, que sabe dónde está el centro social, que el director de RGT, se llama Juan, le gestionó la cena en dicho centro, que hace aproximadamente un año estuvo yendo unos 20 días, que no entró a robar, que supone que la colilla parecida pudo ser de cuando él iba a cenar. O sea... Bien, ¿cómo se tomó la primera muestra? Que la muestra de saliva se la tomaron con motivo de unas diligencias en la que él iba de la parte de atrás de un coche que al parecer era sustraído. Hace aproximadamente unos 6-7 meses, que el declarante desconocía que el coche era robado y aún así le tomaron la muestra, que aquello fue archivado. Una de las cosas que tiene que establecer la ley es cuándo se cancelan los perfiles. Y siempre que se archive o se sobresea el procedimiento de la causa que dio origen a la toma de la muestra, tienen que ser sacados de la base. Otra cuestión que está dando lugar a muchas nulidades, a muchas imposibilidades de utilizar de la prueba, que no se cancelan esos perfiles. El juez debe comprobar cómo se tomó esa muestra original que formó parte de la base. En el caso que les explico, este fue el consentimiento informado, ¿vale? Sin asistencia letrada, fue antes del 2015, sin asistencia letrada y evidentemente sin que sea un consentimiento real, porque esta persona no está entendiendo realmente, tiene que ser asesorado por un letrado para saber lo que está firmando y la trascendencia de estar en un archivo de ADN. Bueno, no me resisto, me quedan unos minutos, porque digamos que nuestra legislación, con mayor o menor fortuna, ya ven que en muchos casos con fortuna y en otros con no, todo es opinable, y hay mucho debate y se valoran, vamos, podría estar hablando sobre la jurisprudencia que ha desarrollado, los problemas que plantean esta legislación que les acabo de explicar, pero ahora tenemos una nueva laguna jurídica, una nueva laguna legislativa, que es las posibilidades, lo que les hablaba, el fenotipado forense, los marcadores físicos a partir de un vestigio. Hay un caso que se utilizó en Inglaterra para una violación serial, en el cual les pongo ahí la careta. Las víctimas describían con este pasamontañas y un hombre blanco a su agresor. Sin embargo, los vestigios biológicos de ADN se utilizó los marcadores físicos, los marcadores de ancestralidad, la raza y se llegó a la conclusión de que la persona era de la raza que les pongo ahí la fotografía, este es el autor de los hechos. Con lo cual se pudo circunscribir muchísimo más la investigación y llegar al verdadero autor de los hechos. ¿En España se han utilizado los marcadores físicos? En 2 ocasiones. Por lo menos en 2 ocasiones. Están empezando luego ahora a utilizar en más ocasiones, pero dos ocasiones con trascendencia que les quiero contar. Se intentó en el tema que les puse antes, de los atentados del 11 de marzo,
porque en una de las mochilas que portaba una bomba que no explotó, se analizaron los vestigios biológicos. Se trataba de analizar la ancestralidad, la raza de la persona. Tengan en cuenta, por ejemplo, que uno de los grandes debates era si era ETA, terrorismo vasco, si era terrorismo yihadista. No tuvo mucha trascendencia el resultado de los análisis porque esas mochilas habían sido manipuladas por muchas manos y se llegó a la conclusión que la custodia en aquella desgracia pues no había sido la adecuada y que el resultado de ese análisis, pero ya se intentó utilizar el fenotipado forense. Un caso, el que tengo, vamos, yo tengo mucho aprecio porque digamos que he seguido con los años todo este caso y ha pasado por todas las fases de la evolución forense en materia de ADN. Es el caso de Eva Blanco, una niña, esta niña que les pongo la fotografía, que apareció violada y asesinada en un pueblo de las cercanías de Madrid en el año 1997. Se tomaron vestigios biológicos, ya se utilizaba la prueba de ADN para casos concretos, se podía utilizar, pero claro, no había sospechoso. Primera cuestión, la cuestión que también daría para un gran debate de la toma subrepticia de muestras. Se recogió, sin que el padre lo supiera, su perfil biológico, el padre de la niña, la Guardia Civil tomando un vaso con él, pues recogieron el vaso y hicieron el análisis. Bueno, no dio match, pero no estaba regulada la posibilidad de la toma subrepticia. Porque claro, no se puede decir se requiere el consentimiento para la prueba de ADN, pero el consentimiento exige un conocimiento de que estás consintiendo, ¿de acuerdo? Bien, en este caso no tuvo trascendencia esa toma subrepticia porque no era el posible sospechoso. La policía pensó que la niña había aparecido en un lugar muy apartado del pueblo de Argete y pensó que tenía que ser alguien que conociera el lugar. Y entonces empezaron a plantear la posibilidad de los varones de determinada franja de edad en función de la concentración de espermatozoides que había en la muestra biológica hallada, de pedir una toma masiva de las personas de ese pueblo. El alcalde hizo una especie de bando llamando a la colaboración ciudadana, pero el juez de instrucción les dijo que no, la jueza de instrucción en este caso les dijo que no había proporcionalidad, que era un grado de sospecha excesivo sobre una determinada población y denegó. El caso quedó provisionalmente archivado, pero pasaron los años y cuando estaba a punto de prescribir el delito, la policía, dándole vueltas, pensó en la posibilidad de utilizar los marcadores físicos analizando ese vestigio biológico que conservaban para ver si daba algún dato de ese posible sospechoso. Se llevó a cabo ese análisis y efectivamente el marcador de ancestralidad dio la posibilidad de que fuera una persona de origen magrebí. Con este dato tan valioso se vio que un inmigrante que se encontraba en el lugar desde hace tiempo y que conocía el pueblo se había marchado a Francia días después del homicidio, pero un hermano de él quedaba en el lugar. Se tomó, y esto plantea otros problemas, se tomó la muestra voluntaria a un familiar, a un hermano, de esa persona que había salido huyendo y dio un match parcial de que sería un consanguíneo de esta persona. Y se detuvo en Francia al posible autor de los hechos. Las cuestiones jurídicas que el juicio podría haber llegado a plantear tendrían sin duda mucha trascendencia. Lo que ocurrió es que el hombre se suicidó en prisión y por tanto este asunto no ha sido enjuiciado y estas pruebas no han sido valoradas. Tenemos argumentos jurídicos a favor, ¿no? Dentro de poder utilizar esos marcadores físicos. La norma general, cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios biológicos cuyo análisis biológico pueda contribuir al esclarecimiento del hecho investigado. Bueno, esos análisis de características físicas sobre un vestigio, pues en principio no parecen vulnerar ningún derecho, ¿no?
Sin embargo, nuestra ley de base de datos de ADN, queriendo ser garantista, hablaba de marcadores no codificantes, que era una distinción que los científicos y los juristas utilizábamos y nos parecía muy garantista porque no daba ninguna otra información, ¿vale? Si usamos solo no codificantes, no podemos utilizar marcadores identificadores con rasgos físicos. En la exposición de motivos hablaba de no codificantes y luego en los artículos hablaba de meramente identificadores. Meramente identificadores sí que podrían ser, sí que podríamos hablar entonces de esto. Bueno, aquí en España, pues bueno, hay debates sobre si se pueden utilizar. Sí parece claro que se pueden utilizar con autorización judicial. Siempre y cuando se valore la necesidad, la proporcionalidad, para casos concretos, para delitos graves y no de un modo sistemático. Hay que tener en cuenta que estos marcadores físicos pueden dar información sobre salud, porque también sería muy interesante, ¿no? Decir, bueno, es que una persona con determinadas enfermedades tiene unos rasgos físicos muy marcados. Entonces, ¿dónde está el límite de qué rasgos físicos debemos buscar, ¿no? Digamos que la autorización judicial que establezca la posibilidad de los rasgos físicos tiene que ser muy cuidadosa. Y sobre todo, tenemos que, y ya estoy a cabo, tenemos que pensar en que este marcador físico que saquemos de un vestigio es una pista. Una pista en el sentido coloquial del término, es una pista policial, pero no podemos imputar a un colectivo por determinados rasgos físicos un determinado delito. Se habla, por ejemplo, de esa posibilidad de publicar un retrato robot. Imagínense que se recoge un vestigio en una escena de un delito de agresión sexual y se llega a la conclusión, ¿no? Pongo el ejemplo, de que esta persona es pelirroja. Se publica que el agresor sexual de determinadas personas es un pelirrojo para pedir la colaboración ciudadana, y si nos referimos al marcador de raza, culpabilizamos a una determinada raza por posible autor de determinados delitos. Por ejemplo, en Alemania ya se ha salido una legislación que se prohíbe utilizar el marcador de raza. Bueno, quiero pues, llegar a cabo en este último avance científico, llevar a cabo esta reflexión, porque al principio marcadores físicos, bueno, los marcadores físicos son nuestro aspecto externo, qué mal tiene, ¿no? Y qué herramienta tan poderosa. Pero piensen, volvamos por último a este ejemplo. Si no hubiéramos tenido de sospechosos a los padres por otros indicios, ¿no? Se hubiera hecho el análisis sobre la camiseta, se hubieran sacado los marcadores físicos, hubiéramos podido cometer un error muy grande. Entonces, los marcadores físicos me parecen una herramienta poderosísima, pero es un inicio, nunca una meta, ¿no? Por lo menos en la actualidad con las herramientas que tenemos. Por último, bueno, decirles que lo más importante es que la necesidad y concienciarnos que es muy importante las opciones del legislador son muchas, son opciones de política criminal, pero que la necesidad de una legislación explícita es acuciante para los juristas, porque además si no perdemos una herramienta muy poderosa. Y también les quiero decir que Alex Jeffrey se arrepintió de esa denominación de huella genética dactilar, de huella genética como huella dactilar, y lo ha dicho en muchas ocasiones y en muchas entrevistas, diciendo que efectivamente el DNA fingerprint es un tema de intimidad genética personal. No me queda sino darles las gracias, animarles a participar y, bueno, la última diapositiva ponía mi correo profesional.
por si en este momento no, bueno, pues no se llevan a cabo las preguntas, pero luego reflexionándolo o cuando les surjan cuestiones en su trayectoria profesional me podrán escribir siempre, porque además me gustaría muchísimo estar al tanto de cómo van las cosas. Siempre, bueno, procuro estar al tanto también de la legislación de otros países en esta materia. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.